Un gran saludo a todos. Mi nombre es Gustavo Iturralde y esta es una presentación que se realizó en conjunto con el colega Jorge Samaniego Rivera. Él trabaja para WWF Ecuador sobre el manejo costero integrado como herramienta de desarrollo para los gobiernos locales y costeros, principios y recomendaciones. Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de bioeconomía de la cooperación alemana para el Ministerio del Ambiente a través del consorcio WWF GITEC. Primero definamos la importancia de la zona costera. La zona costera para nuestro país, para el Ecuador, es importante principalmente por el tema de turismo de sol y playa y el turismo de naturaleza. Cientos de miles de personas se dirigen a las playas principalmente en los feriados de Carnaval, Semana Santa, etc. En una playa de la provincia del Guayas pueden llegar hasta 100.000 personas en un día. Y también es un gran impulsor de la economía local. 30 millones de dólares pueden movilizarse en un feriado de Carnaval o de Semana Santa en las 5 provincias de la costa. También por el tema de las pesquerías. Los manglares y las zonas costeras son primordiales para mantener las pesquerías. Porque son criaderos o sitios de refugio de especies en alguna parte de su ciclo vital. Camarones, cangrejos, conchas, necesitan del manglar para su desarrollo, algunos peces también, etc. Son importantes también para la protección costera. Los manglares y las playas protegen las costas de los eventos extremos, de los aguajes, las marejadas. También son importantes para el mantenimiento de los medios de vida de las comunidades costeras. Aproximadamente 260 comunidades viven en la franja costera y necesitan de estos recursos para su sobrevivencia. Aparte de los deportes acuáticos como el surf, el buceo, el pelerismo, etcétera, ¿no? Que también son importantes y que tienen su espacio en esta región. Primero definir ¿qué es el manejo costero integrado? El manejo costero integrado a nivel internacional se lo define como un proceso continuo y dinámico en el cual las decisiones son tomadas en la búsqueda del uso sostenible, el desarrollo y la protección de la zona marina costera y sus recursos. En esta zona convergen múltiples intereses sectoriales: el turismo, la pesca, los puertos, deporte, recreación, urbanismo, transporte, los medios de vida de las comunidades locales, la conservación, la energía, riesgos, defensa, acuacultura, etc. Entonces, todos estos intereses convergen en una franja muy pequeña que es la interacción entre el mar y la costa, el mar y la tierra. Y esto es importante porque tiene un interés económico, social y ecológico que siempre debemos rescatar. Asimismo, en esta franja convergen múltiples amenazas: la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el turismo mal planificado, la expansión desordenada del urbanismo, de la frontera acuícola, la pérdida de hábitats como manglares o la arena, la extracción de recursos minerales, la propia arena, la contaminación, la sobreexplotación de otros recursos costeros y además de eso el cambio climático con todas las amenazas asociadas, el tema de los oleajes o el cambio en los procesos oceanográficos que podrían desarrollarse, la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura del nivel del mar. Todas estas amenazas podrían afectar de una u otra forma a los recursos naturales de los cuales dependemos. También tiene una relación muy directa con los objetivos de desarrollo sustentable, especialmente el objetivo 14, que tiene que ver con la vida marina. Y
hay dos metas principales. Una, que al 2020 se debe gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptando medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Para esta meta ya estamos pasados un año, pero también nos piden mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional. Hay que también tener en cuenta que la zona de playa no es solamente lo que generalmente visualizamos como playa, que es la parte de la arena, que es esta parte que está influenciada por las mareas y el mar, ¿no es cierto? Sino que también la parte que se denomina de arena seca, pero también las dunas con su vegetación arbustiva y las dunas terciarias o secundarias con ya una vegetación un poquito más grande que ayudan a que sirven como una cortina para que el viento no arrastre las partículas de arena y produzcan la pérdida de playas, sino que sirven también como una protección costera contra las energías, las fuertes energías de los oleajes. Y entonces hay que tener esa visión integral de qué es realmente una playa. Recordando un poquito la historia del manejo costero integrado en el Ecuador, no es un tema reciente como algunos de ustedes podrían pensar, es un tema que ya tiene desde la década de los 80, cuando se realizó el primer taller para el manejo integrado de la zona costera, organizado por la Armada del Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero es en el año 96 que a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo se crea el Programa de Manejo de Recursos Costeros, o como se lo conoce como PMRC1, que duró desde el año 96 hasta el año 2002, y él fundamentó las bases del manejo costero integrado en el país. Comenzamos a implementar pequeñas medidas, pequeñas acciones en ese sentido, sobre todo con el tema de los manglares, con el manejo de la pesquería, con el manejo de la acuicultura en la región, y tuvieron experiencias bastante positivas. En el año 2005 se, a- se, as- se asume un segundo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y se conforma el Programa de Manejo de Recursos segunda fase, o PMRC2, que duró desde el año 2005 hasta el 2012. Hay que recalcar que este programa estuvo adscrito a la Presidencia de la República desde el año 96 hasta el 2008. El del 2008 pasa al Ministerio del Ambiente hasta el 2020, y del 2020, con la fusión del Ministerio del Ambiente con Senagua, está actualmente en el Ministerio del Ambiente y Agua. En el año 2008 se produce un cambio legal importante, que es que el ordenamiento de las playas, el manejo de las playas, pasa a ser por norma constitucional de los gobiernos autónomos cantonales de los municipios del Ecuador. En el año 2012 se crea el Comité Interinstitucional del Mar, que todavía está vigente, y este comité tiene como objetivo primordial el definir las políticas marinas y costeras y su implementación. En el año 2014, este comité promulga las políticas oceánicas y costeras, y hay una política específica para el ordenamiento de los manejos de recursos costeros y oceánicos, que vamos a ver más adelante. En el año 2018 se incluye dentro de la normativa legal, dentro del Código Orgánico del Ambiente, se incluye un capítulo sobre el manejo costero integrado, donde se lo define y cuáles son las responsabilidades y cómo los municipios deben asumir estas responsabilidades. En el año 2020 desaparece la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, que era la responsable de implementar el manejo costero integrado, una subsecretaría temática sobre los temas marinos y costeros, y que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, y con su desaparición debido a la fusión entre el Ministerio del Ambiente y Senagua, estas competencias pasan a la Subsecretaría de Patrimonio Natural, que está en la ciudad de Quito. En el último tiempo ha habido dos proyectos
que también impulsan el manejo costero integrado a nivel local, como el proyecto Marino Costero, que se inició en el 2016 y hasta el 2020 estaba en funcionamiento, y, y el proyecto de red de áreas protegidas marino costero también tiene un pequeño un componente de manejo costero integrado en experiencias pilotos. Entonces es un tema que se ha estado desarrollando desde el Ministerio del Ambiente y Agua a través de los fondos de cooperación internacional. Sobre el marco legal, el delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas del mar, riberas, lechos de ríos, lagos y lagunas sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley está en la Constitución, en el artículo 264. Es una competencia de los municipios del Ecuador. El Código Orgánico del Ambiente lleva un poquito más allá, define el manejo costero integrado, es un proceso adaptativo de gestión participativa de los recursos naturales, costeros y marinos, destinado a conservar la biodiversidad marina y costera que incluye ecosistemas, especies y genes, mediante su uso sostenible para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Y define tres componentes básicos, ¿no? Define que hay que administrar el territorio, define que hay que buscar el desarrollo sustentable de los recursos marinos costeros y define que hay que tener la participación ciudadana para buscar mejorar su calidad de vida. Las políticas oceánicas y costeras establecen, en la política 9 se establece que el ordenamiento territorial marino y costero debe articularse de manera coherente, complementaria y sostenible en las diversas intervenciones humanas. Y en base a eso presentamos un modelo de gobernanza costera en el cual los gobiernos autónomos descentralizados trabajan con los actores locales, con los usuarios locales de la playa, ¿no es cierto? Y con el apoyo de las instituciones gubernamentales, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, Puertos, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la Capitanía de Puertos, la Policía Nacional, etcétera, para lograr implementar el manejo costero integrado en cada una de estas localidades. El Código Orgánico del Ambiente y su reglamento definen cuáles son los lineamientos para el manejo costero integrado, qué es lo que debemos buscar. Y debemos buscar el desarrollo sostenible. El manejo costero integrado estará articulado con los objetivos globales de desarrollo sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas. Debe ser integral. Sus usos deben ser ordenados con una perspectiva integral de manejo, considerando las singularidades oceanográficas, climáticas y ecológicas que las agrupan, así como las dinámicas económicas y socioculturales que las diferencian. Debe considerar el uso múltiple. Los espacios marinos y costeros comúnmente están sujetos a varios usos múltiples porque los modelos de gestión que se desarrollen deben diseñarse en función de las situaciones socioeconómicas locales, tomando en consideración los núcleos de conservación. Y deben buscar la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros, de los recursos vivos, la conservación de la diversidad marina costera para el uso sostenible y bienestar de las comunidades costeras debe ser el principio de orientación para la planificación y el manejo de los recursos marinos y costeros. Pero asimismo también se presentan algunos desafíos, y uno es que a pesar de que la promulgación del CODA ya fue hace 3 años, los avances han sido lentos. Hay falta de apoyo político, hay escasez de recursos técnicos, humanos y económicos, hay un limitado marco legal que todavía no logra conectar el marco nacional con las acciones locales. Y en base a nuestra experiencia y el trabajo realizado tanto por WWF y las consultas que tuvimos con los actores relevantes sobre el tema, proponemos el siguiente proceso para la implementación del manejo costero integrado a nivel local con los gobiernos locales. Este proceso tiene 4 fases. La primera es la preparación, que es la organización interna, la identificación de actores, la recopilación de la información. La segunda es el diagnóstico, la identificación de los aspectos claves de manejo.
cuáles son los problemas que nos vamos a enfrentar, el mapeo de los usos y los conflictos, dónde se realiza qué cosa, en qué época del año se realiza, cuáles son las principales actividades y cuáles son los principales conflictos que se presentan. La tercera es la elaboración participativa. Hay que definir una visión, una propuesta estratégica y llegar a acuerdos entre los diferentes actores y asimismo hacer una propuesta de zonificación para negociar eh, dónde se va a realizar cada cosa y cómo evitar los posibles conflictos presentes y futuros que podrían presentarse. Y el cuarto es importante, es la aprobación e implementación. No queremos que el documento sea un documento guardado en el escritorio de alguna autoridad, sino que sea un documento que se implemente, que se trabaje en él. Y para eso hay que evaluarlo y analizar el cumplimiento y en algún momento también modificarlo, porque no debe ser un tema en letra muerta, debe ser un tema dinámico. La zona costera, las problemáticas pueden cambiar de un año a otro y ahorita lo estamos viviendo. Las prioridades en el 2019 no eran las mismas que en el 2020 y no van a ser las mismas que en el 2022. Entonces tiene que ser lo suficientemente flexible para modificarse dependiendo de las circunstancias. Un ejemplo de lo que realmente de lo que debemos hacer es buscar dónde se realizan las actividades, dónde están las pesquerías, dónde están las zonas de turismo, dónde están los principales recursos naturales, dónde están los manglares, las tortugas, dónde están las zonas urbanas, ¿no es cierto? E identificar cuáles son los problemas y tratar de ordenarlos, definir cuáles son las zonas de turismo, ¿no es cierto? Cuáles son las zonas urbanas de alta y baja densidad, cuáles son las zonas que vamos a dejar a conservación, a turismo de baja intensidad, dónde está la infraestructura costera, cuáles son las zonas de conservación. Entonces, este es parte del proceso de negociación, del mapeo participativo que se debe hacer y después del proceso de negociación para llegar a acuerdos mínimos de qué es lo que queremos en nuestra zona costera. También hay que tener en consideración que hay que tener una planificación y un manejo participativo. Todo nivel de gobierno debe ser involucrado y también todos los actores y los usuarios locales. Y asegurar la participación de los líderes comunitarios. Desde el principio debe considerarse la participación ciudadana como un requisito fundamental para lograr un buen plan de manejo costero y lograr los objetivos que nos planteamos. También es importante identificar y proteger los núcleos de conservación, donde están los manglares, donde están las zonas de anidación de las tortugas marinas, donde están las zonas de anidación de las aves marinas, que son cosas que tenemos que identificar para adecuadamente representarlas en el plan de manejo. Como se mencionó, se debe buscar un balance entre las acciones locales y las acciones nacionales. Hay un plan de ordenamiento de manejo costero que tiene unos lineamientos nacionales de cómo se deben llevar las playas, eh, plan de ordenamiento espacial marino y costero, y debemos lograr aterrizar de esos lineamientos nacionales a acciones locales que busquen el desarrollo sustentable de la franja marina costera. Y en base a nuestra experiencia y el trabajo realizado con algunos gobiernos locales y con las entrevistas que tuvimos, recomendamos que se realicen estas acciones como unas buenas prácticas de manejo costero integrado que lograrán llevar a buen término nuestro trabajo. Uno es definir la visión en conjunto de forma participativa, o sea, definir qué es lo que queremos en nuestra zona de playa o en nuestra zona costera. Si queremos turismo, este debe ser intensivo o, o limitado, la acuacultura, el tema de las pesquerías, cómo debemos organizarnos entre todos para lograr la playa que queremos. Iniciar el proceso en etapas, enfrentar los problemas de uno a uno. Siempre encontraremos múltiples problemas al mismo tiempo, pero tratar de identificar cuáles son los principales problemas que podemos atacar de uno en uno y irlos resolviendo poco a poco para lograr confianza en el proceso es súper importante.
Identificar los múltiples usos e intereses de actores, ya lo mencionamos, aquí convergen múltiples intereses y es importante tenerlos identificados desde el principio. Involucrar a las comunidades y a los actores locales desde el inicio. Lograr resultados de alta visibilidad a corto plazo como experiencias piloto. Definir las funciones y responsabilidades para que sean claras y se rindan cuentas. Identificar nuevas oportunidades para el desarrollo. Implementar acciones claves con escasos recursos, por ejemplo la zonificación costera, socializar los objetivos y políticas de manejo costero integrado para conseguir su apoyo desde el principio. Un tema importante es el qué pasará después. La situación de la pandemia mundial desde el año pasado ha cambiado todo lo que pensábamos sobre el manejo de las playas y un grupo de expertos de 12 países de la Red Iberoamericana de Gestión de Certificación de Playas hizo una serie de recomendaciones, ¿no? En un documento muy interesante que se llama El turismo de sol y playa en el contexto del COVID-19, escenarios y recomendaciones. Ahí pueden ver la portada de este documento. Pero es importante que hay que asegurar la salubridad generando confianza. El turista no va a regresar a las playas si no se siente seguro de ir en ellas, ¿no es cierto? Se requiere reinventar la manera en cómo se promocionan las playas, tomar las medidas sanitarias básicas para el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, garantizar que la experiencia de la playa sea lo suficientemente confortable. Y creo que también debemos ver esto como una oportunidad. Eh, si logramos un ordenamiento adecuado de las playas, el turista buscará, para sentirse seguro, las playas donde hay este ordenamiento, ¿no? No irá a las playas donde no le den una seguridad de que no va a pasarle nada en ese sentido. Entonces debemos buscar ver esto como una oportunidad para el ordenamiento de las playas. Las recomendaciones que hacemos en ese sentido es que hay que fortalecer los gobiernos municipales para que asuman esta competencia. Hay que buscar la asistencia técnica para estos municipios, que el Ministerio del Ambiente y Agua lo está haciendo a través de la cooperación internacional y a través de sus múltiples socios, la cooperación alemana, WWF, Conservación Internacional y los proyectos que a través del GEF buscan fortalecer a los municipios para lograr estas implementar este manejo costero integrado, pero falta todavía aterrizar el Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero que fue aprobado en el 2018, pero aterrizarlo a nivel local. ¿Cómo lo implementamos a nivel local? Para lo cual falta la Agenda del Mar que es el documento hermano del Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero y también la estrategia de implementar. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para lograr que el manejo costero integrado sea institucionalizado a nivel local? Y crear las instancias de diálogo y resolución de conflictos locales. Un paso importante en el PMRC1 que desafortunadamente no se continuó posteriormente es el tema de los comités zonales. En estos comités zonales se identificaban los problemas, se trabajaba en forma conjunta para establecer cuáles eran las soluciones a estos problemas y se creaban hojas de ruta para llegar a la resolución de estos conflictos. También es importante tener en consideración que, como mencioné, que actualmente las experiencias de manejo costero integrado son impulsadas por los proyectos del Ministerio del Ambiente y Agua y la cooperación internacional, pero en algún momento esta cooperación va a terminar y como pasó tanto en el PMRC1 y el PMRC2, no queremos que pase grandes espacios de tiempo sin que se logre avanzar un poquito más en el tema. Entonces por eso es que se debe buscar mecanismos sencillos para que los gobiernos locales asuman su competencia de una forma más eficaz. Hay que reconocer la importancia de la zona marino costera, no solamente para los gobiernos locales, en temas de turismo y cómo se mueve la economía, no solamente local y nacional,
en temas de pesquerías, por su valor económico, pero también por la soberanía alimentaria, el tema de la recreación y el esparcimiento, no solamente por temas económicos, sino que también por temas de salud mental. Todo esto hace que la región marino-costera tenga una gran importancia para todos nosotros. Por lo que recomendamos, ¿no? Que se puede hacer mucho con pocos recursos. No es necesario invertir grandes cantidades de dinero para tomar pequeñas acciones que vayan enfocadas al manejo sustentable de los recursos marinos costeros. Por ejemplo, la zonificación de una playa. Se necesita negociación, sí, se necesita tiempo y necesitas personal, pero no necesitas mayores recursos económicos. Definir una visión en conjunto entre todos los usuarios de la zona, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir con nuestra playa. Enfrentar los asuntos de uno en uno, a veces nos puede abrumar la cantidad de los problemas que hay en la franja marino costera, pero identificar cuáles son los que podemos resolver en el corto y mediano plazo es importante. Involucrar a la comunidad desde el principio en la toma de decisiones y evitar después que decisiones inconsultas puedan causarnos caer el proceso. Gracias a todos por su atención. Siempre es bueno recalcar la importancia de la zona marino costera para el desarrollo de nuestro país y de los gobiernos locales especialmente. Y creemos que esta herramienta que ya está establecida en el Código Orgánico del Ambiente es la herramienta idónea para lograr el desarrollo sustentable de la zona marino costera, y estamos presentando recomendaciones para lograrlo de una forma más eficiente y de una forma sencilla. También recordar que esto fue un trabajo realizado para el Ministerio del Ambiente a través de la cooperación alemana y el proyecto de bioeconomía, con la colaboración del consorcio WWF Ecuador y GITEC. Y muchas gracias de nuevo por su atención. Va a haber un momento para preguntas e inquietudes, así que no duden en hacerlas, que estoy aquí para resolverlas. Muchísimas gracias.